vapor se aferraba a las paredes de piedra de la lavandería del palacio. Un fantasma húmedo y caliente que olía a lejía y a trabajo sin fin. Aquí, en las entrañas de Alzara, vivía Lina, o más bien, existía. Sus manos, enrojecidas y agrietadas por los químicos y el agua hirviendo, se movían con una eficiencia mecánica, doblando sábanas de seda que valían más que todo lo que ella poseería en su vida. Era una sombra entre las sombras, una figura silenciosa en un mundo de ruido y opulencia. Nadie la miraba, nadie le hablaba, y eso era exactamente lo que ella había buscado durante 5 largos años. Pero, ¿a qué precio se compraba esa invisibilidad protectora? A veces, a través de una rendija mugrienta que daba a los jardines inferiores, podía verlo, el jeque Khalid, una silueta imponente y solitaria, incluso cuando estaba rodeado de su séquito de consejeros y guardias. Su rostro, tallado con la dureza del deber y una amargura que ella conocía demasiado bien, parecía una máscara impenetrable. Lina observaba desde su mazmorra de vapor, con el corazón encogido en un puño doloroso. No veía al monarca temido por todos, sino al joven guardia, al muchacho valiente con ceniza en el pelo y fuego en los ojos que la había sacado de un infierno de llamas hacía una eternidad. ¿Recordaría él a la niña aterrorizada a la que le salvó la vida? Para el mundo, ella era solo la criada muda, una pieza funcional y anónima del engranaje del palacio. Pero en el silencio de su mente, Lina gritaba. Gritaba su amor, su devoción, el secreto que la ahogaba cada noche. Fingir ser muda había sido la única forma de protegerlo, de permanecer cerca de él sin ser una amenaza, escuchando los susurros de traición que siempre acechaban en los pasillos dorados. Se había arrancado la voz para que él pudiera conservar su trono, un sacrificio que él nunca conocería. ¿Cómo podría un hombre que lo tenía todo necesitar la protección de una simple sirvienta? Mientras tanto, en la sala del trono, el aire era tan gélido como el mármol bajo los pies de Khalid. El Consejo Real, un círculo de hombres ancianos con barbas grises y ojos rapaces, lo presionaba una vez más. El emirato necesita un heredero, Su Alteza. La línea de sucesión debe ser asegurada. Khalid apretaba la mandíbula, el músculo saltando con furia contenida. Veía en sus rostros no la preocupación por el reino, sino la avidez por el poder, la misma que había visto en los ojos de Zafira, su ex prometida, justo antes de que lo traicionara y casi lo destruyera todo. El amor para él se había convertido en sinónimo de veneno. Rechazó la lista de candidatas nobles con un gesto despectivo de la mano. Princesas, duquesas, hijas de jeques vecinos, todas eran iguales. Mujeres criadas para sonreír, conspirar y clavar un puñal por la espalda a la primera oportunidad. Buscan una corona, no un esposo, pensó con amargo cinismo. La traición de Zafira le había enseñado una lección brutal. La vulnerabilidad era un lujo que un gobernante no podía permitirse. Necesitaba una esposa, sí, pero no una compañera. Necesitaba un vientre, un recipiente para su heredero, una mujer sin ambiciones, sin conexiones y, preferiblemente, sin voz. Más tarde, en la soledad de su despacho, su visir de confianza, el anciano Jafar, se atrevió a presentar la solución más insólita. Hay una opción, mi señor, una que no presenta ningún riesgo. Khalid levantó la vista de sus documentos, escéptico. Jafar continuó, con la voz baja y mesurada. Es una sirvienta de la lavandería, huérfana, sin familia, sin alianzas, y hay algo más. Es muda. La palabra resonó en el silencio del despacho, una nota extraña y perfecta. Muda. Una esposa que no podría susurrar secretos, que no podría tejer intrigas, una hoja en blanco sobre la que él podría escribir el futuro de su linaje sin temor. La idea, tan pragmática y fría, se instaló en la mente de Khalid. Era una solución perfecta en su brutalidad. Cumpliría con su deber, silenciaría al consejo y mantendría su corazón a salvo tras los muros que había construido. No habría amor, ni pasión, ni la posibilidad de una nueva traición. Sería una transacción, un contrato de carne y sangre. Miró a Jafar, sus ojos oscuros como el desierto en una noche sin luna. Prepara los papeles, me casaré con ella.
La decisión estaba tomada. Un movimiento de ajedrez que cambiaría el tablero para siempre. La noticia le llegó a Lina no como una propuesta, sino como un decreto. Jafar descendió a las húmedas profundidades de la lavandería, un ave exótica en un mundo de gris. Sus palabras fueron directas, desprovistas de cualquier emoción. Su Alteza, el jeque Khalid, te ha elegido como su esposa. El mundo de Lina se detuvo. El ruido de las máquinas se desvaneció. El calor del vapor se congeló en su piel. Él, el hombre por el que había sacrificado su voz, su identidad, su vida entera, el terror y una absurda, dolorosa chispa de esperanza lucharon en su pecho. Iba a estar cerca de él, pero como un objeto, como una solución a un problema dinástico. Ella no tenía opción de negarse. Una sirvienta no le decía que no a un jeque. Pero, ¿y si lo hacía? ¿Y si gritaba la verdad en ese mismo instante? La idea murió antes de nacer. El miedo a exponerlo, a destruir todo lo que había construido para protegerlo, era más fuerte que su propio terror. Así que, con el corazón hecho pedazos y la mente en un torbellino, Lina simplemente asintió. Un único y silencioso movimiento de cabeza que selló su destino y la condenó a una jaula dorada. La ceremonia de boda fue un asunto rápido y desolador, celebrado en una pequeña capilla privada del palacio con apenas un puñado de testigos. Lina llevaba un vestido de seda blanca que se sentía como una mortaja, un lujo que solo servía para resaltar lo fuera de lugar que estaba. Khalid a su lado era una estatua de hielo con su uniforme ceremonial. No la miró ni una sola vez a los ojos. Su contacto se limitó al mínimo indispensable. El frío roce de sus dedos al colocarle el anillo, un gesto tan impersonal como firmar un documento. En el momento más importante de la vida de cualquier mujer, Lina se sintió más sola e invisible que nunca. Mientras caminaban por los interminables pasillos de mármol hacia la suite nupcial, el silencio entre ellos era un abismo. Él iba un paso por delante, su espalda ancha y rígida era una barrera infranqueable. Ella lo seguía, una sombra diminuta tragada por la inmensidad del palacio y por la enormidad de lo que estaba a punto de suceder. Cada paso era una tortura, un eco de su propio sacrificio. ¿Era este el final de su viaje? ¿Convertirse en la esposa sin nombre de un hombre que ni siquiera sabía que ella existía realmente? La suite nupcial era un despliegue obsceno de riqueza. Seda dorada, muebles tallados a mano, un balcón con vistas a toda la ciudad. Pero para Lina, se sentía como la celda más hermosa del mundo. Khalid despidió a los sirvientes con un gesto seco, y la puerta se cerró tras ellos con un sonido definitivo, encerrándolos en su nueva realidad. El aire se volvió denso, cargado de una tensión insoportable. Él se quitó la chaqueta del uniforme, dejándola caer sobre una silla sin mirarla. El movimiento fue deliberado, práctico, como el de un hombre que se prepara para una tarea desagradable. Desde el punto de vista de Khalid, todo era simple. Este era el final de un día molesto y el comienzo de un deber necesario. Tenía que consumar el matrimonio, engendrar un heredero, y luego podría relegar a esta mujer silenciosa a un rincón de su vida, segura e inofensiva. No sentía deseo, solo una resolución fría. Se giró para mirarla por primera vez, sus ojos recorriendo su figura con una evaluación clínica. Vio a una joven asustada, un cordero llevado al sacrificio. Pero su compasión había muerto hacía mucho tiempo. Lina sintió su mirada como un peso físico, despojándola de su última capa de dignidad. El corazón le martilleaba en las costillas, un tambor salvaje anunciando su ejecución. Él iba a tomarla, a usar su cuerpo para cumplir con un contrato, y nunca sabría que en el proceso estaría rompiendo el corazón de la única persona en el mundo que lo amaba incondicionalmente. El pánico se apoderó de ella, un grito silencioso que amenazaba con desgarrarla por dentro. No podía permitirlo. No así. Él comenzó a caminar hacia ella, su sombra alargándose por el suelo, una marea oscura a punto de engullirla. La distancia entre ellos se reducía con cada paso implacable. El miedo de Lina era tan grande que se convirtió en algo más, una furia desesperada por ser vista, por ser reconocida como algo más que un recipiente vacío. Había renunciado a su voz por él, pero no le entregaría su alma en silencio. No podía.
Cuando él estuvo a solo un paso de distancia, extendiendo una mano no para acariciarla, sino para tomarla, la determinación se solidificó en el interior de Lina. El sacrificio había terminado. El silencio se había vuelto más peligroso que cualquier palabra. Él se detuvo, su mano a centímetros de su brazo, y su voz, fría y carente de toda emoción, cortó el aire. Es hora de cumplir con tu deber. Pero antes de que pudiera tocarla, ella levantó la barbilla. Lo miró directamente a los ojos y abrió la boca para hacer lo impensable. La palabra, una sola, tembló en el aire opulento de la suite nupcial, tan frágil y a la vez tan poderosa como para hacer añicos el universo. No, no fue un grito, sino un susurro ronco, el sonido de una cerradura oxidada al abrirse tras años de desuso. Khalid se congeló, su mano a milímetros del brazo de ella, su mente luchando por procesar lo imposible. La criada muda, la esposa silenciosa y conveniente que había elegido precisamente por su silencio, acababa de hablar. El shock inicial dio paso a una oleada de furia helada. ¿Había sido engañado? ¿Era esto una elaborada trampa, una farsa aún más humillante que la de Zafira? Sus ojos se entrecerraron, convirtiéndose en dos esquirlas de obsidiana. ¿Quién era realmente esta mujer? Desde la perspectiva de Lina, pronunciar esa única palabra fue como saltar al vacío. Todo su cuerpo temblaba con la reverberación de su propia voz, un sonido extraño y ajeno a sus oídos. Pero al ver la incredulidad y la ira que oscurecían el rostro de Khalid, supo que no había vuelta atrás. El miedo, un compañero constante durante 5 largos años, amenazaba con ahogarla de nuevo, con robarle el aire y las palabras. Sin embargo, una nueva fuerza, nacida de la desesperación y de la inminente profanación de su amor, la mantuvo anclada. Levantó la barbilla, encontrando su mirada gélida con una determinación que no sabía que poseía. Ya no era una sombra, pero se había convertido en un monstruo a sus ojos. ¿Qué has dicho?, siseó Khalid, su voz baja y peligrosa, cada sílaba cargada de una amenaza implícita. Avanzó un paso más, su imponente figura proyectando una sombra que la engullía por completo. Se sentía como un animal acorralado, un cazador que descubre que su presa no es el ciervo indefenso que creía, sino una leona agazapada. La confusión luchaba con su orgullo herido. La había elegido por su docilidad, por su aparente simplicidad. Esta revelación lo desestabilizaba todo, socavando los cimientos de la decisión fría y calculada con la que había intentado proteger su corazón. ¿Era posible que no supiera nada en absoluto? Lina tragó saliva. El acto de tragar se sentía áspero y doloroso en su garganta desacostumbrada. «No me toques», repitió, su voz ganando una pizca de fuerza. «No así, no como si fuera un deber, no como si fuera... nada». Las palabras salieron a trompicones, pero llevaban el peso de un lustro de silencio, de un amor no correspondido y de una devoción que él ni siquiera podía empezar a imaginar. Vio el destello de furia en sus ojos y supo que estaba arriesgando todo. No solo su seguridad, sino la remota posibilidad de permanecer a su lado. ¿La echaría ahora que su única cualidad valiosa había resultado ser una mentira? La mente de Khalid trabajaba a una velocidad febril, analizando cada posibilidad, cada ángulo de la traición. Una impostora, una espía, una mujer con una ambición tan vasta que había sido capaz de mantener una farsa durante años, esperando el momento perfecto para atacar. La herida de Zafira, siempre supurante bajo la superficie, se abrió de golpe, envenenando su juicio con el veneno de la sospecha. «Has estado mintiendo», afirmó, su tono plano y acusador. «Todos estos años en mi propio palacio has estado fingiendo. ¿Para qué? ¿Para llegar a este momento? ¿Para atrapar al jeque?» Cada palabra era un látigo, diseñado para hacerla retroceder, para que confesara su engaño. Pero en lugar de acobardarse, Lina vio el dolor real detrás de su ira. Vio al hombre traicionado, no al monarca ofendido. Y esa visión le dio un coraje que nunca antes había sentido. «No te estaba engañando a ti», dijo, su voz temblando de emoción contenida. «Te estaba protegiendo». La afirmación era tan absurda, tan ilógica, que Khalid casi se rió. ¿Protegerlo? ¿Ella? ¿Una sirvienta de la lavandería?
Era la declaración más ridícula que había oído en su vida. Sin embargo, había algo en la sinceridad de sus ojos, una profundidad de sufrimiento que no podía ser fingida, que le impidió burlarse. ¿Qué locura era esta? Él la agarró por los hombros. Su control finalmente se quebró. El contacto fue duro, casi violento, pero no era lujurioso. Era la acción de un hombre que exige respuestas, un hombre cuyo mundo se ha puesto patas arriba. ¿Protegerme de qué? Habla. Si has encontrado tu voz tan convenientemente, entonces úsala para decir la verdad de una vez por todas. El calor de sus manos traspasaba la fina seda del vestido, quemándole la piel, pero Lina no se inmutó. Este era el momento en que su sacrificio sería revelado o sería condenado como la peor de las traiciones. Creería una sola palabra de lo que estaba a punto de decirle. Yo te conozco desde antes, comenzó ella, su mirada fija en la suya, suplicándole que escuchara más allá de su ira. No conoces al jeque Khalid. Conozco al joven guardia con ceniza en el pelo y fuego en los ojos, el que me sacó de las llamas cuando era una niña. La mención del incendio lo golpeó como un puñetazo físico. Era un recuerdo borroso, una pesadilla de humo y gritos de una vida anterior, una que había enterrado bajo el peso de la corona. La miró de verdad por primera vez, buscando en sus facciones algún rastro de la niña aterrorizada que su memoria apenas podía evocar. ¿Podría ser cierto? Khalid la soltó como si su piel ardiera, retrocediendo un par de pasos. Su mente era un torbellino de imágenes fragmentadas, el olor a quemado, el peso de un cuerpo pequeño en sus brazos, el sonido de las vigas derrumbándose. Había sido hace años, justo después de unirse a la Guardia Real. Un acto de valentía impulsivo que sus superiores le habían ordenado olvidar para no eclipsar al entonces príncipe heredero. El incendio del barrio pobre, murmuró, más para sí mismo que para ella. ¿Cómo podía ella saber eso? Era un detalle insignificante, un evento borrado de los registros oficiales. ¿Quién era esta mujer que sostenía una llave a su pasado olvidado? Lina asintió. Las lágrimas finalmente brotaron de sus ojos, trazando caminos plateados por sus mejillas. Perdí a mis padres esa noche. Lo perdí todo, pero te encontré a ti. Te convertiste en mi única razón para seguir adelante. Su confesión flotaba entre ellos, cruda y vulnerable. No era una estrategia, no era una manipulación. Era la verdad desnuda de su corazón. Había pasado años observándolo desde las sombras, amándolo en silencio, su vida entera girando en torno a un hombre que hasta ese momento ni siquiera sabía que ella existía realmente. ¿Cómo podía un amor tan grande haber permanecido invisible durante tanto tiempo? Él se pasó una mano por el rostro, sintiéndose completamente desarmado. La ira se había disipado, reemplazada por una profunda y desconcertante confusión. Si decía la verdad, entonces su matrimonio, concebido como un frío contrato dinástico, era algo completamente diferente. Estaba casado con una mujer que lo había amado en secreto durante casi una década. Una mujer que afirmaba haber sacrificado su voz por él. La idea era tan abrumadora, tan romántica, y a la vez tan aterradora, que no sabía cómo reaccionar. La vulnerabilidad, el sentimiento que más odiaba, lo invadió. ¿Y si todo era una mentira increíblemente bien construida? ¿Por qué fingir? Preguntó, su voz ahora desprovista de ira, solo llena de una genuina y desesperada necesidad de entender. Si me conocías, si sentías todo eso, ¿por qué el silencio? ¿Por qué dejar que te tratara como a una extraña, como a un objeto? Necesitaba que tuviera sentido. Su mente lógica y ordenada exigía una explicación que pudiera procesar, una razón que justificara un sacrificio tan extremo. Porque si no había una buena razón, entonces solo quedaba la locura o la manipulación, y no estaba seguro de cuál de las dos era peor. Lina se abrazó a sí misma, un gesto de autoprotección. Porque escuché cosas, susurró. En la lavandería, en los pasillos, los sirvientes hablan. Escuché a hombres del consejo susurrar sobre tu linaje, sobre un secreto que podría destruir tu derecho al trono. Sabían que había espías por todas partes. Si alguien descubría que yo te conocía, que sentía devoción por ti, me usarían para llegar a ti, para hacerte daño.
Siendo la criada muda, nadie me prestaba atención. Podía escuchar, observar y protegerte desde las sombras. Su explicación era a la vez simple y devastadora. Se había hecho invisible para convertirse en su escudo invisible. Khalid se quedó sin palabras. La paranoia del consejo, las luchas de poder internas. Todo era cierto. Había pasado sus primeros años como jeque sintiendo que caminaba sobre un campo de minas, sin saber en quién confiar. Y durante todo ese tiempo, esta mujer, esta niña que había salvado y olvidado, había estado librando una guerra silenciosa en su nombre. La enormidad de su sacrificio lo abrumó. Se había arrancado la voz, su identidad, su conexión con el mundo, todo por él. ¿Qué clase de hombre inspira una devoción tan absoluta y ni siquiera se da cuenta? Sintió una oleada de algo que no había experimentado en años. Vergüenza. Una vergüenza profunda y ardiente por su cinismo, por su frialdad, por la forma en que la había utilizado. La había visto como un útero conveniente, una solución silenciosa a su problema de sucesión, cuando en realidad ella era la única persona verdaderamente leal en todo su reino. Se sentó pesadamente en el borde de la cama, el peso de su revelación aplastándolo. ¿Cómo podía siquiera empezar a reparar el daño que había hecho, la humillación que le había infligido? Los días que siguieron fueron extraños y tensos. El matrimonio no se consumó. Khalid trasladó sus cosas a un dormitorio contiguo, creando una distancia física que contradecía la creciente e innegable conexión emocional entre ellos. Pasaban las horas en un silencio cargado de preguntas no formuladas, o en largas sesiones en las que él la interrogaba, no como un inquisidor, sino como un historiador que intenta reconstruir un pasado perdido. Le pedía que le contara historias de su tiempo como guardia, detalles que él había borrado de su memoria bajo el peso del deber. Y con cada historia, sentía que una parte de sí mismo, una parte más joven e idealista, volvía a la vida. Un día, sin previo aviso, la llevó a las antiguas caballerizas reales. El lugar olía a heno, a cuero viejo y a recuerdos. Era un espacio rústico, alejado de la opulencia del palacio, un santuario de su juventud. «Aquí es donde pasaba la mayor parte de mi tiempo», dijo él, su voz teñida de una nostalgia que rara vez se permitía. «Antes de todo esto». La miró, sus ojos oscuros buscando algo en los suyos. «Muéstrame lo que has olvidado». La petición era una prueba, pero también una súplica. Necesitaba que ella le devolviera al hombre que había sido antes de que la traición y la corona lo convirtieran en piedra. Lina caminó lentamente por el pasillo de piedra, sus dedos rozando la madera gastada de los establos. Se detuvo frente a un puesto vacío. «Este era el de Shango», dijo, su voz suave. «El semental negro que nadie podía domar. Decían que tenía el espíritu del desierto, pero tú no lo domaste. Te sentabas aquí durante horas, simplemente hablándole, hasta que confió en ti». Khalid la miró, asombrado. Había olvidado el nombre del caballo, pero recordaba la paciencia infinita, la conexión silenciosa que había forjado con la bestia. ¿Cómo podía ella recordar un detalle tan íntimo? «Los otros guardias se reían de ti», continuó Lina, una leve sonrisa curvando sus labios. «Te llamaban el susurrador de caballos, pero yo no veía a un hombre susurrando. Veía a alguien que entendía que la fuerza no reside en el dominio, sino en el respeto». Se giró para mirarlo, sus ojos brillando con la admiración que había sentido entonces y que aún sentía ahora. «Ese es el hombre que yo salvé del fuego. Y ese es el hombre que he estado protegiendo desde entonces». Sus palabras lo golpearon con más fuerza que cualquier arma, derribando otra de las murallas que rodeaban su corazón. Desde la perspectiva de Khalid, escucharla era como ver una película de su propia vida, dirigida por otra persona. Ella recordaba versiones de sí mismo que él había descartado como ingenuas o irrelevantes. El joven que creía en la bondad, el guardia que valoraba la lealtad por encima de todo. Al ver su pasado a través de los ojos adoradores de Lina, comenzó a sentir una profunda aversión por el hombre cínico y desconfiado en el que se había convertido. ¿Se había equivocado en todo? ¿Había dejado que la traición de una mujer envenenara su percepción de todas las demás? Pasaron la tarde en las caballerizas, el tiempo suspendido mientras ella le devolvía fragmentos de su alma perdida. Le habló de la vez que compartió su ración de comida con un niño mendigo en las puertas del palacio,
de cómo se quedaba hasta tarde para ayudar a los mozos de cuadra más ancianos. Pequeños actos de bondad que él había realizado sin pensar, pero que ella había atesorado como pruebas de su heroísmo. Y con cada recuerdo que ella desenterraba, Khalid sentía que la coraza de hielo que había construido a su alrededor se agrietaba un poco más. Era posible que este hombre, este héroe, todavía existiera en algún lugar dentro de él. Esa noche, la atmósfera en la suite había cambiado. La tensión ya no era de sospecha, sino de una conciencia aguda y vibrante del otro. Cenaron en silencio, pero era un silencio diferente, lleno de pensamientos y emociones no dichas. Después de la cena, él la miró fijamente desde el otro lado de la pequeña mesa. «Cuéntamelo», dijo. Su voz era una orden suave. «Cuéntame sobre el incendio, no los hechos que conozco. Cuéntame lo que sentiste». Quería entender la profundidad de su trauma, la raíz de su devoción. Necesitaba saber qué clase de infierno había atravesado ella. Lina dudó. Revivir esa noche era como caminar descalza sobre cristales rotos. Pero vio la necesidad en sus ojos, la necesidad de conectar, de comprender. Así que respiró hondo y comenzó a hablar. Le describió el olor acre del humo, el calor sofocante que robaba el aire de sus pulmones, el terror paralizante al darse cuenta de que estaba atrapada. Su voz se quebró al recordar los gritos de sus padres, un sonido que la perseguía en sus pesadillas. Khalid escuchaba en silencio, su rostro una máscara impasible, pero sus nudillos, apretados con fuerza sobre la mesa, delataban la tormenta de emociones que sentía por dentro. Todo era oscuridad y caos, continuó Lina, sus ojos perdidos en el recuerdo. Pensé que iba a morir. Me había rendido. Y entonces, una viga en llamas cayó, y a través del hueco vi una silueta. Llevabas el uniforme de la guardia, pero tu rostro estaba cubierto de hollín, y tus ojos brillaban en la oscuridad. Parecías un ángel vengador descendiendo al infierno. La intensidad de su recuerdo era tan vívida que Khalid casi podía sentir el calor de las llamas en su propia piel. Vio la escena a través de sus ojos, no como un acto de deber, sino como un momento fatídico que había unido sus destinos para siempre. «Me levantaste en tus brazos», susurró ella, las lágrimas corriendo libremente por su rostro ahora. No recuerdo mucho más, solo la sensación de seguridad. El mundo se estaba acabando a mi alrededor, pero en tus brazos, por primera vez en mi vida, me sentí completamente a salvo. Me salvaste la vida, Khalid. Pero hiciste más que eso. Me diste una razón para vivirla. Su confesión final quedó suspendida en el aire, un testamento de un amor tan puro y absoluto que a él le resultaba casi doloroso contemplarlo. ¿Cómo podía alguien amar tanto a un extraño? En ese momento, algo dentro de Khalid se rompió definitivamente. El último vestigio de su cinismo, la última barrera de su desconfianza, se hizo añicos. Se levantó, rodeó la mesa y se arrodilló frente a ella. Un gesto que habría escandalizado a todo el Consejo Real. Tomó sus manos entre las suyas, sus manos callosas y fuertes envolviendo las de ella, que aún mostraban las marcas de su trabajo en la lavandería. «Perdóname», dijo, su voz ronca por la emoción. «Perdóname por no recordar. Perdóname por mi ceguera». Era la primera vez que pedía perdón a alguien en su vida adulta. Lina lo miró, su corazón desbordado por una mezcla de shock y una felicidad tan intensa que era casi dolorosa. Ver a este hombre poderoso, a su jeque, arrodillado a sus pies, no le producía una sensación de triunfo, sino una abrumadora ola de ternura. Le apretó las manos, un gesto que decía más que cualquier palabra. «No hay nada que perdonar», respondió ella. «Nunca me viste como un objeto, simplemente no me viste en absoluto». Y en esa simple frase, resumió la tragedia y la esperanza de su situación. ¿Podría él empezar a verla ahora? Movido por un impulso que no pudo controlar, Khalid levantó las manos de ella hacia sus labios y besó suavemente sus nudillos enrojecidos. Fue un gesto de reverencia, de adoración, un reconocimiento de su sacrificio y de su fuerza. Para Lina, ese simple toque fue más íntimo que cualquier caricia apasionada. Sintió que la estaba viendo, que estaba honrando no solo a la mujer que tenía delante,
sino a la niña asustada y a la sirvienta silenciosa que había sido. Por primera vez desde que aceptó este matrimonio, sintió una verdadera chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, su amor no estaba condenado. El peso de su confesión lo liberó para hacer la suya propia. Todavía arrodillado, con la mirada fija en la de ella, le habló de Zafira. No le dio la versión oficial, la de la traición política que todo el mundo conocía. Le contó la historia personal, la humillación íntima. Le habló de cómo se había enamorado de su ingenio y su belleza, de cómo le había confiado sus miedos sobre el trono, sus inseguridades. Le di acceso a cada parte vulnerable de mí, dijo, su voz teñida de una amargura antigua. Y ella usó cada una de esas vulnerabilidades para apuñalarme por la espalda. Lina escuchaba, su corazón doliendo por él. Ahora entendía la profundidad de su herida, la razón de su armadura impenetrable. No era solo arrogancia o frialdad, era un mecanismo de supervivencia forjado en el fuego de la peor de las traiciones. Ella no solo traicionó al Emirato, continuó Khalid, levantándose y comenzando a caminar por la habitación como un león enjaulado. Me traicionó a mí, me hizo sentir como un tonto, un peón en su juego de poder. Juré en ese momento que nunca más le daría a nadie, y especialmente a ninguna mujer, el poder de destruirme de esa manera. Se detuvo frente a la ventana, mirando la ciudad iluminada debajo, pero sin verla realmente. Por eso te elegí a ti, admitió, su voz apenas un murmullo. No fue solo por pragmatismo, fue por miedo. Pensé que una esposa silenciosa, sin conexiones, sin ambiciones, sería segura. Alguien a quien nunca podría llegar a amar y que, por lo tanto, nunca podría hacerme daño. Se giró para mirarla. Su rostro una mezcla de autodesprecio y una vulnerabilidad que la dejó sin aliento. Qué arrogante y estúpido fui. No me di cuenta de que la mujer más fuerte y leal de todo Al-Zahra estaba justo debajo de mi nariz, y yo era demasiado ciego para verla. El aire entre ellos crepitaba con una nueva intimidad, forjada en la verdad de sus cicatrices compartidas. Ya no eran el jeque y la sirvienta, el comprador y la comprada. Eran un hombre y una mujer, ambos heridos por el mundo de diferentes maneras, encontrando un inesperado refugio el uno en el otro. Lina se levantó y caminó hacia él. Su movimiento era fluido y seguro. Se detuvo a su lado, mirando también por la ventana. No lo tocó. Pero su simple proximidad era un bálsamo para el alma atormentada de él. ¿Podrían dos personas rotas reconstruirse mutuamente? En los días siguientes, una rutina delicada y tentativa comenzó a formarse. Comían juntos, hablaban durante horas y a veces simplemente se sentaban en silencio. Un silencio que ya no era incómodo, sino confortable y lleno de significado. Khalid descubrió que Lina poseía una sabiduría tranquila y una perspectiva que él encontraba inmensamente valiosa. Ella veía el mundo no desde la cima del poder, sino desde la base, y sus observaciones sobre la gente de su reino eran perspicaces y compasivas. Empezó a consultarle sobre pequeñas decisiones, al principio como una prueba, y luego porque realmente valoraba su opinión. Lina, por su parte, comenzó a florecer bajo su atención. La sensación de ser vista, de ser escuchada, era como el sol y el agua para una planta que había vivido en la oscuridad. Su voz se volvió más segura. Su risa, al principio tímida y rara, se hizo más frecuente. Empezó a interesarse por los asuntos del palacio, no por ambición, sino por un deseo genuino de ayudarlo a él y a su pueblo. Por primera vez en su vida, se sintió como si perteneciera a algún lugar, como si su existencia tuviera un propósito más allá del sacrificio silencioso. ¿Se estaba permitiendo soñar con un futuro que nunca creyó posible? La tensión sexual entre ellos, sin embargo, se había convertido en una corriente subterránea casi insoportable. Ahora que las barreras emocionales se habían derrumbado, la conciencia de sus cuerpos era constante y abrumadora. Un roce accidental de manos al pasarse un libro, la forma en que sus miradas se encontraban y se sostenían un segundo más de lo necesario, el aroma de su perfume y su colonia mezclándose en el aire de una habitación. Cada pequeño detalle era una chispa que amenazaba con encender un incendio forestal. Ambos lo deseaban, pero ambos tenían miedo de dar el siguiente paso. Para Khalid, el deseo era una fuerza aterradora.
Desear a Lina no era como el deseo superficial que había sentido por otras mujeres. Era algo más profundo, una necesidad que emanaba del alma. Desearla significaba ser vulnerable de nuevo. Significaba entregarle el poder de herirlo. Cada vez que la miraba, luchaba una batalla interna entre la necesidad de poseerla y el instinto de huir para protegerse. Podría arriesgarse a confiar plenamente en alguien otra vez, incluso en ella, la personificación de la lealtad. Para Lina, el deseo estaba teñido de una inseguridad profundamente arraigada. A pesar de la creciente cercanía, una pequeña voz en su interior todavía susurraba las viejas dudas. ¿Realmente la deseaba a ella, a Lina, la exsirvienta? ¿O deseábala la felicidad? Era una criatura frágil, un colibrí suspendido en el aire del balcón real. Khalid le acarició la mejilla, sus dedos ásperos contra su piel suave, y por primera vez, Lina vio en sus ojos no al jeque, sino al hombre. El hombre que la había salvado, el hombre al que amaba. Se inclinó para besarla, un beso que prometía borrar años de silencio y soledad. Un beso que sería el verdadero comienzo de sus vidas. El corazón de Lina se desbocó, preparándose para un futuro que apenas se atrevía a soñar. Era posible que el amor, después de tanto dolor, finalmente hubiera encontrado un camino hacia ellos. ¿Podía un cuento de hadas nacer de las cenizas de tanto sufrimiento? Pero el momento se hizo añicos como el cristal. Khalid se tensó, su mirada se desvió por encima del hombro de ella, hacia la oscuridad de los jardines. Lina siguió su vista y vio una figura solitaria observándolos. Un miembro del Consejo Real, su rostro una máscara de desaprobación. Khalid se apartó bruscamente, el calor de su mano desapareciendo de la piel de Lina, dejando un vacío helado. «Todavía nos observan», murmuró, su voz de nuevo la del monarca, fría y distante. La barrera había vuelto a levantarse, recordándole a Lina que ella no era su esposa, sino su problema político. ¿Cuánto tiempo podría sobrevivir su frágil conexión bajo el peso de una corona y un reino que la despreciaba? El golpe final a su precaria paz llegó con la elegancia de una cobra deslizándose sobre el mármol. Zafira, la exprometida de Khalid, regresó a Alzara. No llegó como una paria, sino como una invitada de honor de una familia aliada, su belleza más afilada y peligrosa que nunca. Lina la vio por primera vez en una cena de estado, un torbellino de seda carmesí y joyas que parecían gotas de sangre. Sus ojos, de un verde gélido, se posaron en Lina con una mezcla de diversión y desdén, recorriéndola de arriba a abajo como si fuera un insecto interesante. En ese instante, Lina sintió un miedo visceral, un presentimiento helado que le susurró que esa mujer no había venido a visitar, sino a destruir. El veneno de Zafira no se sirvió en una copa, sino en susurros cuidadosamente elaborados. Durante la cena, se acercó a Lina con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Querida, es un verdadero milagro», dijo, su voz lo suficientemente alta como para que los que estaban cerca la oyeran. «¿Cómo recuperaste la voz de repente? Debes contarnos tu secreto. ¿O es que el amor del jeque puede curar hasta las aflicciones más convenientes?» La palabra convenientes quedó suspendida en el aire, una acusación velada que manchaba la historia de Lina, convirtiendo su sacrificio en una farsa calculada. Lina se quedó sin palabras, sintiendo las miradas de todos clavadas en ella, juzgándola, condenándola. A partir de esa noche, el ambiente del palacio se volvió tóxico. Los sirvientes que habían comenzado a sonreírle, ahora desviaban la mirada. Los guardias, que la saludaban con respeto, volvían a ser estatuas de piedra. El aislamiento que había conocido en la lavandería regresó con una crueldad multiplicada, porque ahora no era invisible, sino un espectáculo. Escuchaba los fragmentos de conversaciones, las risas ahogadas a su paso. La impostora, la trepadora silenciosa, la campesina que engañó al jeque. Cada palabra era una piedra lanzada contra el frágil castillo de naipes de su felicidad. ¿Cómo podía ser reina de un reino que la odiaba tan profundamente? Desde el punto de vista de Khalid, el regreso de Zafira fue como ver a un fantasma. Los rumores que ella esparcía llegaron a sus oídos como el eco de sus peores pesadillas. Su mente, contra su voluntad, comenzó a conectar los puntos de una manera venenosa. Lina había aparecido en su vida en el momento justo.
Su historia era increíblemente romántica, casi demasiado perfecta. ¿Y si Zafira tenía razón? ¿Y si todo era un engaño, una manipulación aún más brillante y cruel que la suya propia? La herida de la traición, que él creía que estaba empezando a cicatrizar, se reabrió, supurando el veneno de la duda y paralizando su corazón. ¿Estaba a punto de cometer el mismo error 2 veces? El Consejo Real, envalentonado por los rumores y liderado por facciones leales a la familia de Zafira, vio su oportunidad. Convocaron a Khalid a una reunión de emergencia. Su Alteza, comenzó el más anciano, su voz untuosa con falsa preocupación. El pueblo está inquieto. La historia de esta mujer no se sostiene. Se rumorea que es una impostora que se aprovechó de su noble corazón. No podemos permitir que una campesina con una historia inventada se siente en el trono. Debe repudiarla, por el bien de Al-Zara. Lo rodearon como una manada de lobos, sus ojos rapaces brillando con la promesa de poder una vez que la intrusa fuera eliminada. Khalid se sintió atrapado. Miró los rostros de los consejeros y vio a los mismos hombres que habían conspirado contra él en el pasado, los mismos que ahora usaban a Zafira como arma. Una parte de él quería destruir a Zafira y a todos los que se atrevían a insultar a Lina. Pero otra parte, la parte herida y aterrorizada, le susurraba que eran sus propias dudas las que le daban poder a sus enemigos. El miedo a ser visto como un tonto, a ser el jeque engañado por segunda vez por una mujer, era una fuerza paralizante. La confianza que había empezado a construir con Lina se tambaleó, amenazando con derrumbarse bajo el peso de su propio trauma. ¿En quién podía confiar, si ni siquiera podía confiar en su propio juicio? Esa noche, fue a buscar a Lina a sus aposentos. Ella lo esperaba, sus ojos grandes y llenos de una ansiedad que le partió el corazón. Pero él no podía ofrecerle consuelo, no cuando él mismo se estaba ahogando en un mar de incertidumbre. Su rostro era una máscara impenetrable, su voz fría y controlada, el tono que usaba para dictar sentencias, no para hablar con su esposa. «Hay rumores, Lina», dijo sin rodeos. «Zafira ha vuelto y está diciendo cosas. El consejo exige que te repudie. Dicen que tu historia es una invención para atraparme». No la acusó directamente, pero tampoco la defendió. Simplemente expuso los hechos como un juez imparcial. Lina esperó, conteniendo la respiración, esperando que él dijera las palabras que necesitaba oír. «No les creo. Te creo a ti». Pero esas palabras nunca llegaron. En su lugar, Khalid la miró con ojos atormentados y pronunció la frase que sentenciaría su amor a muerte. «Necesito tiempo», dijo, su voz apenas un susurro. «Necesito tiempo para investigar y encontrar la verdad». Para él, era una respuesta lógica, una estrategia para ganar tiempo y desmantelar la conspiración de Zafira. Pero para Lina, esas palabras fueron una daga en el corazón. Investigar significaba que había una duda. Y si él dudaba de ella, entonces todo lo que habían construido era una mentira. El mundo de Lina se desmoronó. El dolor fue tan agudo, tan físico, que tuvo que agarrarse a una silla para no caer. No eran las acusaciones de Zafira ni el odio del consejo lo que la destrozaba. Era la duda en los ojos del hombre por el que había sacrificado su voz, el único hombre cuya fe importaba. Él no la veía, no realmente. Veía el fantasma de Zafira, la posibilidad de una nueva traición. Se dio cuenta de que, a pesar de toda su intimidad, él nunca había confiado plenamente en ella. Su amor había sido condicional, supeditado a la ausencia de dudas. Y ahora que la duda había llegado, el amor se había evaporado. Más tarde, sola en la opulenta habitación que se había convertido en su celda, se miró en el espejo. Vio el reflejo de una mujer con un vestido de seda y joyas, pero sus ojos eran los de la huérfana asustada del incendio. Se había permitido creer en un cuento de hadas, y ahora la realidad la abofeteaba con una crueldad insoportable. Las lágrimas corrieron por su rostro, pero entonces, a través del velo de dolor, algo más surgió, una chispa de ira, una ira justa y necesaria. Había renunciado a su voz por él, había vivido en las sombras por él. No permitiría que el miedo de él la volviera a silenciar, a convertirla en una víctima. Con una determinación nacida de la más profunda de las heridas,
Se sentó en el escritorio. Su mano no tembló mientras escribía. Cada palabra era un trozo de su corazón roto, pero también una afirmación de su propia valía. «Te di mi voz para protegerte», escribió. «Creí que eras el héroe que me salvó del fuego, pero ese hombre nunca habría dudado de mí. Solo veo al jeque asustado, atrapado en el pasado. No dejaré que tu miedo me quite mi voz de nuevo. Me voy para recuperarla para mí misma». Plegó la nota con cuidado. Un epitafio para su amor fallido y una declaración de su renacimiento. No se llevó nada. Ni las joyas, ni los vestidos de seda, ni un solo recuerdo de su tiempo como la esposa del jeque. Con el mismo vestido sencillo que llevaba cuando trabajaba en la lavandería, se deslizó fuera del palacio en la oscuridad de la noche, una sombra que volvía a las sombras. Cada paso que la alejaba de él era una agonía, pero también una liberación. No sabía a dónde iría ni qué haría, pero sabía una cosa con certeza: nunca más permitiría que su valor fuera definido por la creencia o la incredulidad de un hombre. Se dirigió hacia el único lugar que conocía antes del palacio, el viejo orfanato. Un regreso a sus orígenes para encontrar la fuerza para empezar de nuevo. Khalid pasó horas caminando por su despacho, torturado por su propia indecisión. Las palabras de Lina, su rostro devastado, lo perseguían. Cuanto más pensaba en ello, más se daba cuenta de su monstruoso error. Lina le había dado pruebas de su lealtad una y otra vez, no con palabras, sino con años de sacrificio silencioso. ¿Y cómo le había pagado él? Con la misma sospecha venenosa que había permitido que Zafira usara para destruirlo una vez. La vergüenza y el remordimiento lo consumieron. Su miedo no lo había protegido, lo había cegado. Corrió hacia los aposentos de ella, dispuesto a arrodillarse, a suplicar, a hacer cualquier cosa para reparar el daño. Pero la habitación estaba vacía y fría. Un silencio antinatural llenaba el espacio donde antes había estado la presencia cálida de ella. La cama estaba perfectamente hecha y sobre la almohada donde debería haber estado su cabeza, descansaba la nota doblada. Con manos temblorosas, la abrió. Las palabras de Lina lo golpearon con la fuerza de un puñetazo físico, dejándolo sin aire. «No dejaré que tu miedo me la quite de nuevo». En ese momento, Khalid comprendió la verdadera magnitud de su pérdida. No había perdido a una esposa conveniente. Había perdido a la única persona en el universo que lo había amado de verdad, y lo había hecho por la misma debilidad que había jurado superar. Estaba solo, y era enteramente culpa suya. El silencio en los aposentos de Lina era un grito ensordecedor que resonaba en el alma de Khalid. El trozo de papel en su mano pesaba más que su corona, cada palabra un latigazo de su propia cobardía. «No dejaré que tu miedo me la quite de nuevo». Se dio cuenta, con una claridad que lo partió en dos, de que no había sido el trono, ni el consejo, ni siquiera Zafira quien la había expulsado. Había sido él. Su miedo, su herida no cicatrizada, se había convertido en el arma que finalmente la había destrozado. El remordimiento era un ácido que le quemaba las entrañas, disolviendo la última pizca de su orgullo de jeque. ¿De qué servía gobernar un reino si había perdido su único y verdadero tesoro? Una furia helada, dirigida enteramente hacia sí mismo, lo impulsó a la acción. Salió de la suite como una tormenta del desierto, sus guardias apenas capaces de seguir su ritmo frenético. No necesitaba investigar para creerle a ella. Ahora lo sabía en sus huesos. Pero necesitaba pruebas, no para su corazón, sino para el mundo. Necesitaba demoler el castillo de mentiras de Zafira con una verdad tan innegable que nadie, nunca más, se atreviera a mancillar el nombre de Lina. Su mente febril rebuscó en los recovecos de su memoria, buscando un ancla en el pasado. Y entonces, un nombre surgió de la niebla. Omar, el viejo capitán de su regimiento en la guardia, un hombre recto que lo había visto todo. ¿Seguiría vivo? ¿Recordaría algo? Encontró a Omar en una modesta casa a las afueras de la capital, un jubilado con la espalda encorvada por los años pero con los ojos tan agudos como siempre. Khalid no se presentó como un jeque, sino como un antiguo camarada desesperado. «Omar, necesito tu memoria. El incendio del barrio pobre, hace casi una década». El anciano lo miró, y una lenta sonrisa de reconocimiento iluminó su rostro arrugado. «Claro que lo recuerdo, muchacho. Fue tu primer acto de verdadera grandeza.
Te metiste en ese infierno cuando todos los demás retrocedían. Cada palabra era un bálsamo y una tortura para Khalid, un recordatorio del hombre que había sido. ¿Cómo pudo haber olvidado algo tan fundamental? Pero Omar le dio más que recuerdos. Había un informe, dijo, sus ojos brillando con la chispa de la memoria. Se intentó minimizar tu papel para no hacer sombra al príncipe, pero todo se registró. Lo archivaron en el depósito de registros militares, bajo incidentes civiles. Con esa información, Khalid se movió con la precisión de un general. Utilizó todo su poder para acceder a los archivos polvorientos y olvidados del reino. Y allí, en un legajo amarillento, lo encontró. Un informe oficial, sellado y firmado, que detallaba el incendio. Y al final, una línea que hizo que su corazón se detuviera y luego se desbocara. Una superviviente, niña desconocida de aproximadamente 15 años, rescatada por el guardia Khalid al-Jamil. Era la prueba irrefutable. Era la validación de su sacrificio. El siguiente movimiento de Khalid fue audaz y sin precedentes. Convocó una sesión de emergencia del Consejo Real y por primera vez en la historia de Al-Zahra, ordenó que fuera retransmitida en directo a toda la nación. El palacio bullía de confusión y expectación. Los miembros del consejo llegaron, sus rostros una mezcla de arrogancia y nerviosismo. Zafira estaba entre ellos, invitada como testigo principal, con una sonrisa triunfante en sus labios de carmín. Creía que estaba a punto de presenciar la humillación final de su rival. No sabía que estaba asistiendo a su propia ejecución pública. Khalid entró en la sala del trono, no con la furia de un hombre traicionado, sino con la calma letal de un rey que ha reclamado su poder. No se sentó en el trono. Permaneció de pie, en el centro de la sala, sosteniendo una simple carpeta. «Me habéis pedido que repudie a mi esposa basándoos en rumores y mentiras», comenzó, su voz resonando con una autoridad que silenció hasta el último murmullo. «Hoy no vais a escuchar rumores. Vais a escuchar la verdad». Proyectó una imagen del informe en las pantallas gigantes de la sala. «Este es el registro oficial del incendio que devastó el barrio pobre. Y este», señaló el documento en su mano, «es el nombre del guardia que rescató a una niña huérfana de las llamas». El silencio en la sala era absoluto. La sonrisa de Zafira se congeló y se desmoronó. Khalid se giró hacia ella, sus ojos oscuros desprovistos de toda emoción. «Has intentado usar mi pasado para destruir mi futuro. Has calumniado a una mujer cuyo honor vale más que toda tu estirpe y tu fortuna». Con un gesto, los guardias la flanquearon. «Por el delito de alta traición y perjurio contra la corona, quedas exiliada de Al-Zahra para siempre. No volverás a pisar esta tierra». Zafira fue escoltada fuera, su rostro una máscara de incredulidad y odio, su poder evaporado ante los ojos de toda la nación. Pero el verdadero gesto de Khalid aún no había llegado. Se dirigió de nuevo a las cámaras, a su pueblo, a ella, donde quiera que estuviera. «He sido un necio», confesó, su voz ahora despojada de la realeza, humana y rota. «Permití que una vieja herida envenenara mi juicio y me hiciera dudar de la única persona verdaderamente leal en este reino», contó la historia completa. Cómo Lina había sacrificado su voz durante 5 años para protegerlo de las mismas conspiraciones que algunos de los presentes en esa sala habían urdido. Ella no es una campesina que se convirtió en reina. Es una guardiana que ha protegido a su rey en silencio. Su lealtad es la base sobre la que se reconstruirá este emirato. En ese momento, Khalid hizo algo que ningún jeque había hecho antes. Renunció a su infalibilidad. Una reina así no merece un rey que duda. Merece un compañero que confíe. Por lo tanto, declaro que Lina no es solo mi esposa, sino mi principal consejera, la reina de Al-Zahra por derecho de corazón y valor. Su voz será escuchada en esta sala y en todo el reino, y su palabra tendrá el mismo peso que la mía. Fue una revolución, una declaración de amor que era también un decreto real. Había validado a Lina de la forma más pública y absoluta imaginable. Pero, ¿sería suficiente para recuperarla? Inmediatamente después de la transmisión, Khalid se despojó de sus galas reales. Se puso la ropa más sencilla que poseía,
y condujo él mismo un coche sin distintivos a través de la ciudad, hacia el barrio pobre, hacia el viejo y decrépito orfanato donde sabía que debía estar. Cada kilómetro aumentaba el pánico en su corazón. ¿Y si ella se negaba a verlo? ¿Y si su gesto público, tan grandioso para el mundo, era demasiado poco y demasiado tarde para ella? Se dio cuenta de que reconquistar su reino había sido fácil en comparación con la tarea de reconquistar su confianza. La encontró en el humilde jardín del orfanato, rodeada de niños que la miraban con la misma adoración que él sentía ahora. Ella lo vio llegar, y su rostro no mostró ni sorpresa ni alegría, solo una calma expectante. Había visto la transmisión. El mundo entero la había visto, pero el mundo no importaba en ese jardín polvoriento. Solo importaban ellos dos. Él se detuvo a unos pasos de ella, sintiéndose más vulnerable que nunca en su vida. Lina, su voz era un ruego. Ella lo miró, y por primera vez, él vio la verdadera fuerza en sus ojos. Una fuerza que no provenía del sacrificio, sino del amor propio. «El mundo entero te ha oído, Khalid», dijo ella, su voz tranquila pero firme. «Has limpiado mi nombre, me has dado un título, pero no has respondido a la única pregunta que importa». Se acercó a él, su pequeña figura emanando una autoridad que rivalizaba con la suya. «¿Puedes darme tu confianza? No hoy, cuando la prueba es irrefutable, sino mañana, cuando surja una nueva mentira. ¿Confiarás en mí ciegamente, sin dudar, como yo he confiado en ti toda mi vida?» Era la prueba definitiva. No pedía amor, ni poder, ni riquezas. Pedía la única cosa que él siempre se había negado a dar por completo. Khalid la miró a los ojos, y en su profundidad vio su salvación y su futuro. Se arrodilló ante ella, en el polvo del jardín del orfanato, un jeque a los pies de su reina. «Mi confianza es tuya», dijo, su voz quebrada por la emoción. «Incondicionalmente. Para siempre. No soy el héroe que te salvó del fuego, Lina. Eres tú la que me has salvado a mí, de la prisión de mi propio miedo». Lina lo observó, buscando cualquier atisbo de duda en su mirada, y no encontró nada más que una devoción pura y arrepentida. Las lágrimas que había retenido durante tanto tiempo finalmente cayeron, pero no eran de dolor, eran de liberación. Se arrodilló frente a él, acunando su rostro entre sus manos. «Levántate, mi jeque», susurró, «y llévame a casa». El beso que compartieron no fue de perdón, sino de un nuevo comienzo, un pacto sellado no con un contrato, sino con dos almas que finalmente habían encontrado su verdadero hogar en la otra. Esa noche, en la suite nupcial, no hubo deber ni obligación. La consumación de su matrimonio fue un acto de descubrimiento mutuo, una celebración de la verdad finalmente revelada. Cada caricia era una palabra de amor, cada beso una promesa de confianza eterna. Él la adoraba con una reverencia que borraba cada segundo de humillación que ella había sufrido, y ella se entregaba con una libertad que reclamaba cada año de silencio. En los brazos del otro, no eran un jeque y una ex sirvienta, sino simplemente Khalid y Lina, dos mitades de una misma alma, finalmente unidas. 5 años después, el palacio de Al-Zahra era un lugar transformado. La risa resonaba en los pasillos, la mayoría de las veces la de la reina Lina, cuya alegría se había vuelto tan legendaria como su sabiduría. Junto a Khalid, gobernaba con una compasión que había ganado el corazón de su pueblo. Tuvieron 2 hijos, un príncipe con los ojos serios de su padre y una princesa con la sonrisa radiante de su madre. La gente ya no susurraba sobre su origen. Hablaban con orgullo de la guardiana silenciosa, la reina que les había enseñado que la verdadera fuerza no reside en una corona, sino en un corazón leal. La escena final los encontró en las antiguas caballerizas, el santuario de su historia. Khalid la sorprendió con un magnífico semental blanco, tan puro y fuerte como el amor que sentían. Mientras Lina acariciaba el cuello del animal, Khalid la abrazó por la espalda, apoyando la barbilla en su hombro y aspirando el aroma de su cabello. Observaron a sus hijos jugar en el heno, sus risas mezclándose con el suave relincho de los caballos. Era una imagen de paz perfecta, una felicidad ganada a pulso en el fuego de la adversidad. Lina se giró en sus brazos para mirarlo, sus ojos brillando con un amor profundo y sereno. «A veces, todavía no puedo creer que esto sea real», admitió en un susurro.
Khalid le besó la frente, un gesto lleno de una ternura que ahora era su estado natural. «Es más real que el trono, que el reino, que todo», respondió él, su voz baja y llena de una gratitud infinita. La miró, viendo en ella a la niña asustada, a la sirvienta silenciosa y a la reina poderosa, todo en uno. «Gracias», le susurró al oído, su aliento cálido contra su piel. «Gracias por enseñarme a escuchar». Y ella simplemente sonrió, una sonrisa que prometía toda una vida de hermosas conversaciones por venir.